momento dado una lámpara fue de 20 y otra fue de 40 y otra fue de 60 y otra de 75, ya no coincidió con lo que tú colocaste aquí. Entonces sí conviene que le vayan dando las cantidades exactas. En el caso de las lámparas no hay tanto problema. En el caso de los contactos sí. Por ejemplo, si aquí voy a conectar una licuadora, voy a conectar un teléfono celular, voy a conectar una batidora, voy a conectar X aparatos, cada uno de estos tiene un consumo diferente. Normalmente decimos que cada uno de estos va a consumir 175 watts, pero no es cierto, porque hay algunos de estos que consumen 500 o 600. Entonces, cuando yo calculo para 175, me van a salir cables muy delgaditos. Y cuando yo conecte un aparato que realmente debe estar en ese contacto, va a tener sobrecalentamiento. Sobrecalentamiento no significa que se va a echar a perder, significa que estás consumiendo más energía de la que debes. Entonces, si queremos hacer que el consumo sea el adecuado, pues tenemos que hacer un cálculo adecuado también. Y significa que debemos conocer qué se va a conectar en cada uno de los contactos que tenemos en la vivienda o en el edificio. Luego debe tener un croquis de localización del predio en relación a las calles más cercanas. ¿Por qué esto? Porque como Comisión Federal va a ir a conectarte, necesitas saber la dirección exacta. Entre qué calle y qué calle, y entre qué calle y qué calle está la manzana, y qué lote o qué número oficial tiene el lote. Si ya es una casa habitación, pues entonces deberías de tener ahí el número exhibido en la parte exterior. Si solamente es un terreno en el que vas a utilizar energía, por el hecho de que todavía no empieza la construcción, pero necesitas pulidoras, cortadoras o cosas de esas, haces tu contrato y le pones un número ahí en un palito, en un arbolito o en algún X en el terreno, donde diga cuál es el número de ese predio para que te conecten, para que puedan hacerlo. Luego, una lista de materiales y equipos a utilizar. Debe estar perfectamente descrito cómo voy a hacer la instalación, con qué materiales, con qué marcas y con qué modelos. Y si en un momento dado puedo tener la opción de decir, voy a hacer un ejemplo, centro de carga Square D QO8, diagonal. La diagonal significa o en su defecto, si no lo consigues, si no lo venden, si no lo pudiste comprar, X, o en su defecto, un USA de 8 circuitos. Debes tener dos opciones generalmente para que quien está haciendo la revisión sepa que si no es uno, fue el otro. Vamos pensando en que yo en las especificaciones puse que iba a ser un Square de QO8, y voy a hacer la revisión y está un USA de 6. Sí, pues fue el único que conseguí, pues ni modo. Pues sí, pero no especificaste, si quieres quítalo. Y te van a hacer que lo quites. ¿Por qué? Porque no está especificado en el plan. Bien, luego viene la memoria técnica descriptiva y de cálculo. Son dos diferentes. La memoria técnica descriptiva es donde se describe puntualmente cómo se va a llevar a efecto o cómo se va a hacer la instalación. Y la memoria de cálculo incluye todas aquellas operaciones matemáticas que nos llevaron a determinar calibre de cables, wattaje de aditamentos como lámparas o algunos otros aparatos, y la capacidad de cada uno de los interruptores termomagnéticos. Entonces, tenemos dos aquí, conforme a las normas técnicas municipales y la norma oficial mexicana, las cuales deberán estar firmadas junto con los planos por el director responsable de obra. Cuando ustedes van a obras públicas, les van a preguntar, ¿tienes un DRO? Pues no, pues ¿qué es eso? Director responsable de obra, pero ahí le dicen DRO. Y el DRO es un arquitecto o ingeniero que fue a la Cámara de la Construcción o tomó algún curso en la presidencia municipal para ser perito responsable. Y perito responsable significa que tú conoces sobre el tema y puedes suspender, acreditar o dejar que continúe algo de los trabajos que están haciendo ahí. En la obra se lleva una bitácora, una libretita que vas llenando diariamente.
el director responsable de la obra tiene que firmarte como responsable de la obra, el primer responsable, y luego seguirías tú y luego quien tú decidas. Pero al final de cuentas, el que va a estar llenando la bitácora eres tú como el ingeniero o arquitecto constructor. Tú le pones el día 25 del mes de marzo, se determinó que la columna que está en el eje 3 en relación con el eje B se cambia de 30 por 30 a 30 por 50 con 4 varillas de no sé qué, bla, 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 por la siguiente razón, y alegas cuál es la razón. Entonces, cuando va el perito responsable de obra, va a leer eso y va a decir por qué lo cambió. Aquí abajo está la razón por la que lo cambió. Él hace su análisis, y si en su análisis es correcto, entonces te lo firma. Y ya tú puedes cambiar la columna que quieras sin ningún problema. Si no, no lo puedes hacer. Lo voy a decir entre comillas. Claro que lo puedes hacer, porque sacas de un lado unos cuantos billetes y le pagas al DRO y al de Obras Públicas y te lo pasa y te lo firma y todo lo demás. Pero acuérdense ahorita cuál es el problema grande con la señora esta, híjole, ¿cómo se llama? La titina, la Claudia Sheinbaum, que aprobó un edificio en el que se construyó arriba de una escuela un departamento para una directora, el Colegio Retzan. Y el colegio se cayó y mató a quién sabe cuántos niños y no sé cuánto, un sismo que no debía de haber pasado nada. Sobrecargaron el edificio y el perito responsable y el que estaba en ese momento como presidente municipal o el encargado pues de las oficinas es directamente el responsable del suceso. Entonces, a ti como, también esta es otra recomendación que les hago, asegúrense no significa que estén seguros de algo, sino vayan y saquen un seguro y cuando los vayan, y también ampárense. Si en un momento dado hay algo que no te está dejando dormir, quiere decir que algo lo hiciste mal. Ay, es que el cálculo que hice, no, tengo mis dudas en relación a esto, no, pues no me pueden apresar ni me pueden hacer nada y haces un escrito y tal y te proteges de alguna manera para que no te puedan hacer nada. En el caso de los médicos, lo que hacen ellos es que si algo les sale mal, no los pueden meter a la cárcel ni nada porque están amparados. Entonces, creo que en este caso también para nosotros funciona. Deberán ser firmados pues por los DROs y por los corresponsables. Y eso está descrito en el reglamento general. El artículo 152 dice: todas las líneas aéreas y subterráneas de alta, media y baja tensión que se construyan en la vía pública deberán conservar los libramientos a las construcciones o vías de comunicación conforme a la norma oficial mexicana, referente a los requisitos de las instalaciones eléctricas y normas de construcción aérea, subterráneas y tal y tal y tal. En el caso del 152 solamente nos aplica el de baja tensión para el caso de casa habitación. Si ustedes se acuerdan o lo han oído en alguna ocasión, todos lo que son vías terrestres, vías ferroviarias, vías pluviales o vías eléctricas tienen una distancia a ambos lados de donde está la línea que es propiedad federal. Si es alta tensión, ustedes no pueden construir bajo los cables de alta tensión, van a tener problemas. ¿Problemas de qué tipo? Aparentemente no hay ninguno. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica, salvo casos muy específicos, ni se siente ni se ve. Pues si tú volteas para donde están los cables de alta tensión, a no ser que esté pasando algún problema, no ves nada, ni oyes nada. Pero si empiezas a escuchar en el cable, hasta un ladito, porque te va a pasar ahí algo, se va a romper, o se va a quemar, o se va a calentar de más, algo le va a pasar a ese cable porque ya está generando un aviso. Si es en el caso de las vías subterráneas, de las líneas subterráneas, pues en México sucede con mucha frecuencia porque allá casi todas las líneas son subterráneas. Y de repente las tapas de los registros eléctricos vuelan y se incendia todo el túnel o todo el registro o las tuberías donde estaban los cables eléctricos. ¿Por qué? Porque, bueno, puede haber muchas razones.
cables en mal estado, ratas que les encanta comerse los cables, se comieron algunos cables o se comieron las juntas o la cinta de aislar o la manera como aislaste se lo comieron y resulta que llovió, se metió un poquito de agua, se pegaron los cables y tronó todo el asunto. Entonces en el caso de eso hay que dejarlo súper protegido para que no tengas que regresar a reparar y lo tengas que hacer con tus propios recursos, que es lo peor del asunto. Bien, el primero de los puntos decía que hay que ver las generalidades sobre la electricidad. Nos queda poquito tiempo, pero sí alcanzamos a ver algo de eso. ¿Se entiende o vamos a entender por instalación eléctrica a todo aquel conjunto de tuberías, conduit o tuberías y canalizaciones de otro tipo? ¿Qué es conduit? Pues es la manera como identificamos al material, que puede ser, por ejemplo, si es de fierro galvanizado, las tuberías se colocan, tengo aquí una fotografía para que lo vean mejor. Aquí hay una imagen. Cuando se hacen con tuberías metálicas es porque tenemos una estructura en la que hay traves o nervaduras o armaduras de acero o de concreto que no puedes ir atravesando traves y traves y traves por todos lados. Tienes que sujetarla abajo. Entonces, si la vas a sujetar, es conveniente que lo hagamos por medio de tuberías rígidas, como en el caso este. Y si es el caso de una tubería o de un ducto que se va a colocar dentro de la losa, se hace por medio de mangueras, de tuberías conduit. Estas mangueras, pues hay de muchísimas calidades y precios y demás, incluso de muchísimas formas. La recomendable para casa habitación es la de doble color o la reforzada, que es naranja, que tiene su interior negro. Es reforzada, no tienes problemas nunca, pero te cuesta un poquito más cara que la otra. Pero al final de cuentas, la que es económica, pues también te sirve porque como está dentro de la losa, pues no va a tener intemperismo ni insolación ni nada durante 20 años y no le va a pasar nada. Entonces también, pues, si te quieres ahorrar unos poquitos pesos, hazlo, pero solamente con la autorización del cliente. Si tú vas a meter materiales baratos, dije baratos porque pudieran ser económicos, pero el barato es aquel que cuesta muy poquito. Le dices tú a tu cliente, voy a meter una tubería de este tipo, es muy barata, prácticamente no sirve para nada más que para meter el cable ahí adentro y como nadie la va a pisar ni nada, pues no le va a pasar nada. Si usted quiere gastarse otros 40,000 pesos, pues nos los echamos, pero si no, pues ahórreselos si usted se los gasta en vacaciones. Ah, no, sí, pon esa porquería y no hay, si le digo pones de esa y acabó el problema. Bien, entonces a eso se refiere este apartado. Dice ahí, y canalizaciones de otro tipo y forma, cajas de conexión, registros. En el caso de los registros de electricidad, puede ser una cajita de 4x4 de fierro galvanizado o de fierro negro, o puede ser un registro como los registros de construcción de instalaciones hidráulicas o sanitarias. Puede ser un registro hecho en obra o prefabricado. Elementos de unión entre las tuberías, que pueden ser también codos o curvas, y entre las tuberías y las cajas de conexión o los registros. Entre estos puedes conectarlo por medio de mangueras o de tuberías. Conductores eléctricos, accesorios de control. Conductores, dijimos, son todo el cableado. No dije alambrado, porque si decimos alambrado, pues es una cosa diferente. Pero todo el cableado de la construcción va a estar integrado aquí en donde dijimos conductores eléctricos. Accesorios de control. Los accesorios de control son los apagadores y los interruptores termomagnéticos. Pero también hay de otro tipo que incluso ya no te los permiten. Pero todavía algunas gente los colocan porque todavía los venden en las ferreterías, que son los interruptores de cuchillas o de palancas que tienen los
los bulbos esos de ¿cómo se llaman? Los fusibles en un tubito con una laminilla de plomo dentro. Ya no te lo permiten, pero hay gente que lo sigue colocando porque todavía hay en el mercado, así que pues también sería un accesorio de control y de protección. Aquí la diferencia entre uno y el otro, seguramente por eso lo hizo así Becerril, este documento está tomado de Becerril. El de protección es el termomagnético. Les voy a decir algo que a lo mejor les va a parecer como ilógico. En realidad, el accesorio de protección no es para proteger al edificio, es para proteger al mono que usa el edificio. Si en un momento dado ustedes llegan y van a accionar un interruptor que en el momento en que lo tocas te da como luego dicen, un toque que te avienta no sé cuántos metros y te mata, pues entonces quiere decir que no hay suficiente protección en él. De lo que se trata es de dos cosas. Ya sabemos que va a fallar. No sabemos cuándo, pero sabemos que va a fallar. Fallar no significa que se vaya a quemar. Fallar significa va a dejar de funcionar. Y va a dejar de funcionar por 1000 razones. Una de ellas puede ser que se quemó, otra de ellas puede ser que se rompió, otra de ellas puede ser que está suficientemente viejo, que era muy corriente, que 1000 cosas. Pero el hecho de que alguien se muera en una obra o en una casa habitación, en un edificio, porque algo estuvo mal hecho, eso sí no se puede permitir. Vas a poner tantos elementos de control y de protección para el usuario que nunca le pase nada de eso. Hay ocasiones en las que llegas a la regadera y hasta tocando la misma regadera te dan toques. Dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué está conectada al sistema eléctrico? ¿Por qué? Pues sí, sí está conectada al sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque todas las tuberías, si fueron de cobre, en algún momento tocaron una varilla. Y las varillas en algún momento tocaron algún cable. Y a lo mejor cuando nosotros colocamos la varilla Copperwell, que es la varilla para descargas, o la de pararrayos, está conectada a ese cable que va hasta la tubería, que va hasta la válvula, y cuando tú agarras la cosa esa, pues te va a dar un toquecillo. A lo mejor no te mata, pero la mayor parte de las veces sí son pesados. Incluso en algunas películas yo he visto por lo menos 2 en las que cuando quieren asesinar a la esposa o al esposo, la invitan a la tina y salen a algo de la tina y le echan la plancha o la secadora de cabello ahí encendida. Y pues son 110 voltios nada más. Pero de todas maneras, al estar 110 voltios y tú completamente sumergido, pues claro que te va a dar el patatús, como luego dicen. Dice, todo esto necesarios para conectar o interconectar una o varias fuentes o tomas de energía eléctrica con los receptores. Todo esto que está aquí al final, varias fuentes o tomas de energía, quiere decir conductores. Y los conductores quiere decir el número de cables que entran al edificio. Si dijimos que era de una fase, entonces de la calle van a entrar solamente 2 cables. Bueno, en realidad entran 3. Entra el cable de la fase, el cable del neutro y la tierra física. La tierra física es para evitar que te pase algo dentro de la vivienda. La tierra física recoge todas las descargas de toda la instalación y las conduce a tierra. Pero no la puedes conectar, nomás se puede clavar la varilla ahí en el piso y a ver si funciona. Tienes que activar la tierra para que pueda descargar, igual que como se coloca un pararrayos. Puedes irte a Home Depot o alguna ferretería y comprar tierra activa. Y te venden un costalito que no es otra cosa más que carbón, tierra o arcilla y sal. Y en diferentes cantidades, proporciones diferentes. Las mezclas, le pones un poquito de agua y la metes adentro de donde existe el agujero donde está la varilla. Si cae un rayo en la casa, que es muy raro que un rayo le caiga a alguna casa, pero de todas maneras sí caen, porque hay gente que tiene en las azoteas antenas de radio o de televisión o tienen alguna escultura. Yo les voy a ser franco, y ojalá que no suceda, pero si sucede, ustedes se acuerdan que yo lo dije primero que ustedes. Ahí enfrente de Santo Domingo, ¿sí saben cuál es el templo de Santo Domingo? Enfrente de Santo Domingo hicimos la restauración de una escultura de un
Cuauhtémoc, que tiene una lanza en la mano derecha. Y la lanza, por cuestiones de la resistencia de la cantera, no se pudo hacer de cantera porque teníamos la experiencia del mono aquel que está allá por la Fuente de los Conquistadores, por la Plazuela de García, que tiene el monumento al minero, que tiene un marro, y le ponían el palo del marro siempre de cantera, y la gente subía a tomar fotos, siempre lo rompía. Entonces el cantero que hizo la obra dijo, pues le ponemos una metálica para que no haya problema en que está rompiendo. Y le puso la lanza, y el piso de la lanza